Silvia Zubeldía Díaz. Silvia es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene un máster MBA por la IESE Business School y un Advanced Management Program por la ESADE Business School. Ha trabajado como responsable de aperturas en Decathlon, directora comercial en Dir Corporate, directora de marketing de Hoteles Catalonia, directora corporativa de marketing y comunicación y directora de innovación de Hoteles Esperia. Y ha trabajado también en diversos proyectos en varios sectores como consultora de innovación y de marketing. Es directora desde hace más de 3 años de la Innovation Week, que se celebra aquí en Pamplona, dedicada en Navarra a la innovación y al emprendimiento. Y fundó hace 4 años, junto con su hermana, con tu hermana, María, Serendipity Innovation, que ayuda a las empresas a implementar en el día a día la innovación. La verdad es que es un gusto tenerte aquí, Silvia, como experta en innovación, precisamente para tratar de todos estos asuntos: innovación, su gestión, los modelos de gestión de proyectos, emprendimiento con metodologías ágiles, fundamentalmente para nuestros alumnos de ingeniería. Y un poco el objetivo que nos hemos planteado es repasar toda la nomenclatura asociada a todo este mundo. Y lo primero, darte la bienvenida en primer lugar a la Muchas universidad. Gracias, encantada igualmente de estar aquí con vosotros. Pues muy bien, pues muchas gracias a ti por venir. Estamos en el edificio de rectorado de la Universidad Pública de Navarra. Y lo primero que queríamos preguntarte es un poco cuál es el origen de Serendipity, el origen de ese nombre, que nos expliques un poco qué significa Serendipity y a qué se dedica también la empresa. Sí. Bueno, Serendipity es una palabra inglesa que en 2012 la RAE la incorporó a la lengua española como serendipia. Y Serendipity es un hallazgo casual que tiene lugar cuando estás trabajando en algo y que a veces ese hallazgo es mejor de lo que estabas buscando inicialmente. O sea, es un casual entre comillas, ¿no? De hecho, dicen que puede ser una serendipia el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, porque en realidad iba a las Indias y se encontró con América, ¿no? De forma entre comillas casual. Y hay grandes inventos de la humanidad que se han producido por serendipia, como la penicilina, la dinamita, la Coca-Cola, incluso el refresco que todos tomamos, ¿no? Que al principio iba a ser un medicamento para el dolor de cabeza y por accidente hubo un fallo en la fórmula y le salió el refresco, que se vendía al principio en farmacias, ¿no? O sea, esto es el significado de serendipia, de serendipity, y es una palabra muy ligada, por tanto, a la innovación. Y bueno, nos gustaba esa filosofía de trabajar en algo porque seguramente el resultado final va a ser mejor que lo que buscas inicialmente. Y con respecto a lo que nos dedicamos, pues a ayudar a las empresas que quieren innovar a gestionar la innovación mediante un proceso completo, una metodología completa o quizá una asistencia puntual en un punto en el que se quedan o hay un bloqueo o algo así, o no saben por dónde empezar a innovar, etc. La innovación es un concepto un poquito amplio, a veces un poco abstracto. ¿Te atreverías a definirlo o por lo menos decirnos por qué es necesario innovar en este momento en las empresas y en qué se nota al menos? ¿Cuáles son los efectos o el resultado de la innovación para tratar de definirla al menos por sus consecuencias? A ver, innovación es la implementación de algo diferente, nuevo, de forma que aporte un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú puedes tener ideas muy buenas, si no las implementas te quedas en el ámbito de las ideas. La innovación tiene que ir unida a esa ejecución, implementación. En la empresa, ¿por qué es necesario? Puede haber muchos tipos de innovación. Puedes innovar lanzando un nuevo producto, puedes innovar cambiando la forma de hacer un proceso de producción y lo haces de forma más eficiente, más efectiva. O sea, innovación de producto, innovación de proceso, innovación de modelo de negocio, una innovación de la organizativa, como lo tienes estructurada, una innovación de marketing porque utilizas un nuevo canal de marketing o comercialización para tu producto y eso también es innovación. Entonces, hacer las cosas de forma diferente y aportar un valor que normalmente suele tener un retorno económico, es decir, se traduce en aumentar las ventas, casi siempre. Y si no, puede ser un valor de decir, es que esta innovación me ha aumentado la motivación de los empleados, que al final seguramente también se traducirá en un incremento de las ventas, ¿no? Y hoy en día, a ver, ¿por qué hay que innovar? Porque estamos en un entorno tan cambiante, todo evoluciona de una forma tan rápida, que las empresas que no innovan se van a quedar obsoletas. Entonces yo creo que hoy en día no hay alternativa a no innovar. Forma parte un poco yo creo que debe ser una función más de la empresa, igual que tiene otras.
La innovación, por tanto, no está ligada exclusivamente a un departamento de I+D o un departamento específico, sino que es una cosa mucho más transversal. Efectivamente. ¿No? Antes era un poco el origen de las empresas que innovaban, era decir, no, aquí tenemos el departamento que innova, ¿no? Hoy en día ya se empieza a asumir que es una función efectivamente transversal, como dices, que le corresponde a toda la organización, a todos los miembros, y que no, pues eso, y todos tienen que innovar, todos, no solo aquí los que innovan son ellos, no, todos. A veces sí que es necesario que pueda haber como un departamento que lidere la innovación, un departamento de innovación. Hay muchas empresas ahora que tradicionalmente no lo tenían y que lo tienen, pues como para que sean quien coordina un poco todas estas actividades, pero no son los únicos responsables de innovar. Una pregunta obligada por el centro en que nos encontramos, dedicado a la formación, es si algo como ser innovador se puede enseñar o se puede aprender, ¿no? Hombre, pues yo creo que sí, porque efectivamente hay metodologías que te ayudan, ¿no? Igual dices, no, hay gente aquí, por ejemplo, que, hay gente que dice, no, yo no se me ocurre nada nuevo, yo no soy creativa, ¿no? Y sí que se puede enseñar, hay técnicas de creatividad que ayudan a generar ideas. Yo doy cursos de formación en pensamiento creativo y al principio suelo preguntar, ¿quién? A ver, que levante la mano los que se consideran creativos, ¿no? Y hay mucha gente que no levanta la mano, dice, no, es que yo no. Y yo, ¿cómo que no? Y al final, cuando acaba el curso, dicen, no, se dan cuenta de que sí que se les pueden ocurrir ideas, ¿no? Hay siempre, para esto, existe el apoyo de algunas técnicas que se pueden aprender, lógicamente. Ahora vamos a repasar alguna de ellas. ¿Hay algunas empresas más cercanas o que asumen más fácilmente la cultura de la innovación que otras? Se me ocurre las empresas de ingeniería, un poco pensando en el... Sí, yo creo que las empresas que tienen asociada tecnología o empresas con un componente científico importante, creo que ya incluso por tradición y por el entorno en el que se mueven, sí que, bueno, pues son... tienen ya más asumido, ¿no? Y la función de la innovación la tienen ya más interiorizada. En vuestra experiencia, digamos, a lo largo de estos años en la empresa, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de acciones concretas, de innovaciones que se hayan puesto en marcha en vuestros clientes y que sirvan un poco de ejemplo para aterrizar todos estos conceptos para nuestros estudiantes? A ver, por ejemplo, bueno, como estamos son estudiantes de ingeniería, a ver, voy a poner un ejemplo un poco más próximo, ¿no? Porque también, a ver, he trabajado con muchas empresas de servicios, pero hace años contribuí en un proyecto de consultoría con una empresa industrial que, bueno, fabricaba grandes piezas de hormigón. Entonces, bueno, pues llegó la crisis económica, ellos bueno, tuvieron que reducir costos, tuvieron que reducir el personal, les bajó la facturación un 50%, y a pesar de eso se apostaron por la innovación, ¿no? Y estaban trabajando en una serie de grupos, hicimos unas jornadas de sensibilización para la innovación con los empleados, les pidió aportar ideas a los empleados, que luego hablaremos de eso. Y bueno, y se trabajaron una serie de proyectos de innovación y también se trabajó un poco también en su estrategia, cuestionando algunos dogmas que ya tenían ellos asumidos, como que es que esto es así y no se puede hacer de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ellos decían, el hormigón no viaja bien, y además hay que ensamblar las piezas que fabricamos, con lo cual su radio de venta de clientes era de 200 kilómetros, no vendían más allá de 200 kilómetros. Bueno, se trabajó en varios proyectos de innovación y como resultado, aparte que la innovación tiene un efecto colateral muy interesante, que es motiva muchísimo a la gente, ilusiona a la gente con el proyecto, porque la gente dice, esta empresa se está moviendo, ¿no? Está haciendo cosas. Y potencia mucho ese vínculo, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y decir, yo quiero aportar para que mi organización vaya para adelante, ¿no? Y salieron proyectos muy interesantes como, bueno, pues uno de, por ejemplo, de fachadas ventiladas, otro de cuartos de baño que se montaban como por piezas, por módulos, y crearon un proceso de fabricación que permitía ensamblar las piezas en casa del cliente, y esto les permitió ir más allá de aquellos 200 kilómetros que era como su límite, ¿no? Que ya tenían como asumido durante su periodo previo.
y empezaron a hacer con un proyecto en Francia y ya, pues, y a pesar de la crisis, 2010-2011, aumentaron las ventas un 50%, con lo cual ahí hay un valor, un retorno económico, lo que decíamos, pero también muy interesante ese efecto de ilusión de todo el colectivo que trabajaba allí, ¿no? Alrededor de la innovación hay un montón de conceptos nuevos, muchas veces términos importados directamente del inglés. Queremos un poco que nos ayudes a definir toda esa terminología y si quieres un poco también a crear o a explicar un poco las categorías a las que pertenecen, ¿no? Gestión de la innovación, gestión de proyectos de innovación, filosofías o a lo que pertenezcan, ¿no? Por ejemplo, un concepto del que soy hablar muchísimo últimamente es el Design Thinking. ¿Qué es eso del Design Thinking? Bueno, el Design Thinking es una metodología de diseño de nuevos productos. La creó, bueno, es originaria de la Universidad de Stanford, pero quien la popularizó fue una consultora de innovación que está en Silicon Valley, que se llama IDEO. Y es una metodología de innovación muy centrada en el cliente, que tiende a intentar encontrar cuáles son las necesidades del cliente para diseñar un producto que se ajuste a sus necesidades y que tenga el éxito en el mercado garantizado, ¿no? Entonces es una metodología de varias fases que, bueno, he traído un cuadro porque me gusta, yo soy muy visual y siempre la ilustración, y estas son las fases del Design Thinking. Hay una fase de empatía primero para identificarse con el cliente y saber qué es lo que quiere el cliente y cuáles son sus necesidades. Para esto hay diferentes técnicas para potenciar para trabajar esa empatía. Luego definir el problema que quieres solucionar, el problema sobre el que quieres generar ideas que te ayuden a ese diseño final del producto. Idear ya es el proceso, bueno, de generar ideas. Prototipar, con esas ideas que has generado vas a elaborar un concepto y un prototipo que es como un producto básico, simple, de forma simple, que te sirva para testar, no hace falta que sea ya el producto final. Y de ese prototipo lo vas a testar con el cliente y entonces en principio el cliente te va a aportar una serie de mejoras que te van a llevar a trabajar tu producto final. Creo que este concepto un poco de idear una idea y probar las ideas rápidamente con tus clientes, o en otras palabras ese diálogo permanente con tu cliente, ¿no? Es algo, un denominador común de muchas de las cosas relacionadas con la innovación, ¿no? Sí, efectivamente, porque bueno, es un poco el proceso de centrarse en el cliente, y para centrarse en el cliente efectivamente hay varias metodologías que lo tienen en cuenta y que en alguna parte del proceso se trabaja con el cliente. Antes, cuando se diseñaba un producto, era pues el gran creativo que decía, yo creo que esto va a tener mucho éxito y lo hago yo, lo diseño yo solito y luego lo lanzo al mercado con el riesgo de que o gustará o no gustará, así minimizas el riesgo, ¿no? En innovación hay una frase que se dice, falla, pero falla rápido y barato, ¿no? No hagas el gran lanzamiento para luego darte cuenta, te has gastado un montón de dinero, darte cuenta de que había un fallo, y si lo hubiera testado antes, ¿no? Pues esa es un poco la filosofía, ¿no? Probarlo con el cliente. Otra expresión muy utilizada hoy en día es Open Innovation, innovación abierta. ¿Qué es eso? Bueno, ese término lo acuñó Henry Chesbrough en un libro que, como mira, lo he traído por si alguno quiere profundizar en alguno de los conceptos que teníamos. Este es el libro, Innovación Abierta, Open Innovation. Entonces, ¿en qué consiste? En que, bueno, pues antes decíamos departamentos de I+D de las empresas, antes eran los que innovaban, y el concepto de innovación abierta es abrir las fuentes de innovación. No tienen por qué estar solo dentro de la empresa, ¿no? Y solo dentro de mi departamento de I+D, sino convertir en fuente de innovación todos los colectivos con los que se relaciona mi organización. Pueden ser desde los empleados a los clientes, proveedores, incluso startups, instituciones, universidades, es decir, una fuente muy amplia de innovación. Que yo la voy a utilizar, o sea, de fuera a adentro, pero también incluso de dentro a fuera, porque igual yo puedo tener una idea estupenda o generar un nuevo producto, pero igual yo no le doy más que una aplicación o no me sirve, pero igual hay otro fuera que sí que lo puede utilizar. Entonces también poner mi innovación al servicio, o sea, al exterior. Es esa
apertura, ¿no? La idea de coge la idea buena allá donde surja. Sí, ¿no? exacto, exacto. O Y es decir, y no pensar que todo el talento está trabajando en mi empresa, porque no es así, ¿no? Todo el gran talento que pueda utilizar, ¿no? Parece que hay como una subcategoría de la innovación o una clase especial de la innovación que es la innovación disruptiva, que se llama. Que no sé si es algo que tiene entidad en sí mismo o es simplemente... Bueno, para mí es una tipología de innovación, es decir, tenemos una innovación incremental que bueno, se puede asemejar a la mejora, ¿no? A mejorar un proceso que ya existe. La innovación disruptiva es una innovación radical, rompedora, que normalmente tiende a transformar una industria de forma radical hasta tal punto que suele hacer desaparecer productos tradicionales de esa industria, ¿no? Hay ejemplos como, por ejemplo, la fotografía digital, ¿no? Cuando surgió, pues eliminó, o sea, toda la productos de fotografía tradicionales, ¿no? Y es un buen ejemplo, por cierto, ese también de empresas que venían del otro Exacto. mundo, ¿no? Empresas que o no innovaron o ignoraron nuevas tecnologías que se iban imponiendo y que pensaron, no, pero nosotros ya estamos asentados, ¿no? Bueno, hay marcas como Kodak que ya... Desaparecieron. Una de aquellas, ¿no? Que no, o sea, subestimó esta nueva tecnología, pensando que la gente iba a seguir imprimiendo fotografías en papel siempre y llevando el rollo a revelar, ¿no? Esto, por ejemplo. No, iba a decir algún otro ejemplo más, si quieres, pues, de otro tipo de sectores. Por ejemplo, Zara fue en su momento otra innovación disruptiva que cambió el sector. El iPhone, o sea, el smartphone como lo tenemos, ahora mismo están surgiendo nuevas tecnologías como de realidad virtual o inteligencia artificial que van a suponer una innovación disruptiva en diferentes sectores en los que van a empezar a tener aplicación. Se oye hablar también últimamente de océano azul en contraposición a océano rojo. ¿Qué es esto de los océanos? Bueno, pues la estrategia de océano azul es una estrategia que mediante la innovación pretende crear nuevos mercados en los que la competencia deja de ser relevante. Es una estrategia que la crearon Chang Kim y René Maubourg en un libro que también lo he traído, que es La estrategia del océano azul, y aquí explican un poco, bueno, en qué consiste esa estrategia. En los océanos rojos es el entorno en el que se mueven ahora las empresas, que luchan por un trocito de cuota de mercado con los competidores. Entonces ellos defienden que hay que dejar esos océanos rojos y entrar en el océano azul, ¿no? Creando nuevos espacios de consumo donde la competencia sea irrelevante y donde probablemente los clientes estén dispuestos a pagar un mayor precio por el valor que les estás dando, ¿no? Hay ejemplos uno de los ejemplos típicos de la estrategia del océano azul es el Circo del Sol, ¿no? Esta estrategia se basa, por ejemplo, en algunos factores del negocio tradicional, se eliminan o se reducen y se potencian otros o se crean otros. En el caso del Circo del Sol, ¿qué hicieron? Bueno, pues eliminar y reducir algunos elementos, eliminaron los animales del circo tradicional, las tres carpas, redujeron los payasos para hacerlos de otra manera. O sea, hay payasos, pero quizá no con los números tradicionales del payaso que se cae y payasadas así típicas, y potenciaron otros aspectos como la parte, o sea, incorporando elementos más sofisticados propios del teatro, música, creando un hilo narrativo, centrándose en una sola carpa y accediendo de esta manera a otro tipo de clientes que los tradicionales del circo. O sea, el Circo del Sol es un circo para adultos, hay clientes de empresa, no solo las familias con niños, ¿no? Y esto es una de las características también del océano azul, que te fijas en los no clientes, no te fijas solo en mis clientes actuales, sino en los que no lo son, ¿no? Y te centras en la idea, y harás luego después los números, ¿no? Pero importante el generar ese espacio de gran consumo con valor. Otro ejemplo es, por ejemplo, las cafeterías Starbucks, diferente de cafeterías tradicionales, quizá con menos productos, eliminando el servicio en la mesa. Tú vas allí a la barra, pides, te ponen tu nombre en el vaso de forma muy cercana y lo que ahí están potenciando es el espacio en el que tú tienes conexión a wifi, puedes estar más tiempo relajado leyendo, puedes tener una reunión de trabajo, y eso es un poco el valor que crean al cliente.
En esta estrategia, por cierto, de Océano Azul también hay mezcladas muchas cosas de gamificación, si no me equivoco. Últimamente hablaremos un poquito de gamificación en alguna pregunta posterior. Sí, en esta y en otras, al final las técnicas para entender al cliente, entender lo que el cliente valora, pues se usan técnicas que ayudan a la creatividad y algunas de ellas sí que incorporan algunos aspectos de gamificación. Sí, sí. Una cosa de la que se oye hablar últimamente también mucho es el lienzo de modelo de negocio. Parece ser como una estrategia para sacar un poco, poner sobre un lienzo, sobre una lámina, las distintas componentes de las distintas dimensiones a su vez que forman parte de la empresa. Sí. Y dónde pueden estar las oportunidades un poco para la innovación, ¿no? Explícanos un poquito qué es eso del lienzo de modelo de negocio. El lienzo de negocio lo creó Alex Osterwalder, hay un libro que lo ilustra, se llama Business Model Generation, y entonces está muy asociado al mundo de las startups, porque tú cuando creas una idea, un nuevo modelo de negocio, es una visión integral que divide en 9 factores lo que es el negocio completo. Entonces te dice mejor que los definas y así tendrás muy claro cuál es tu modelo de negocio, ¿no? He traído aquí un lienzo también para ilustrar y son estos 9 factores, ¿no? Entonces lo dibujas así y aquí tienes estos factores, ¿cuáles son? Los segmentos de clientes, a qué clientes me voy a dirigir, a qué grupos de clientes. Un segmento es un grupo de clientes con un comportamiento homogéneo, ¿no? Entonces me voy a dirigir a uno o a varios segmentos. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Es decir, ¿qué les voy a dar a esos clientes para que me elijan a mí y no elijan a otro, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con ellos? Las relaciones con los clientes, ¿no? Es una relación de captación, solo quiero que me compren una vez, quiero fidelizarlos. ¿Qué canales voy a utilizar? ¿Voy a vender solo online? ¿Voy a quizá usar una marca propia con tiendas propias con mi nombre para vender al público final, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son mis fuentes de ingresos? Voy a tener las ventas puntuales, voy a tener una cuota porque quiero crear un concepto de socio con una cuota mensual, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las actividades clave de mi negocio? Hay un proceso de producción, hay una parte de marketing importante que me llevan a llevar ese valor, a conectar ese valor que yo genero con los clientes. ¿Qué recursos necesito? Recursos físicos, necesito una maquinaria específica, necesito un conocimiento específico. ¿Qué recursos físicos o qué recursos humanos necesito para mi negocio? ¿Cuáles son mis socios clave? ¿Qué proveedores voy a tener? Clientes, otro tipo de, si voy a pertenecer a alguna asociación de empresas de mi sector, aunque sean competidoras, etcétera, ¿no? Los socios clave. Y luego la estructura de costes, que son los costes fijos, variables, los que todo negocio debe tener. Entonces, analizando estos 9 aspectos, tengo una visión muy clara y muy completa, o sea, una visión integral del modelo de negocio. ¿Esto se realiza en el momento de estar concibiendo una nueva empresa o cuando una empresa ya está constituida para ver un poco qué es lo que...? A ver, se puede hacer las dos. De hecho, hay veces que empresas que ya están constituidas no lo han hecho y se sorprenden incluso al hacerlo porque descubren cosas que no tenían igual interiorizadas. O sea, siempre es bueno que una empresa lo haga para definir su modelo de negocio, incluso para replantearse su estrategia. Pues pero sobre todo cuando tienes una idea de que me gustaría hacer esto, entonces aquí, pues esto te ayuda un poco a definir todo ese modelo. Y a darte la oportunidad de reflexionar y de cambiar, supongo, algunas cosas, ¿no? Efectivamente. Luego, en la gestión de proyectos, y hablando de proyectos en concreto, también se oye hablar mucho de metodologías ágiles, metodologías Lean, no sé si son exactamente lo mismo, y luego de metodologías concretas, Scrum, Kanban y alguna otra, ¿no? Sí, bueno, a ver, la metodología Lean es una metodología de creación de nuevas empresas. Y es una metodología, que también este libro no lo he traído, la popularizó Eric Rice con un libro que se llama Lean Startup, ¿no? Entonces te ayuda a crear nuevas empresas, a lanzar estas startups, ¿no? Entonces es una metodología también centrada en el cliente que se basa en un ciclo. También he traído aquí un pequeño gráfico que se basa en el proceso de construir, medir, aprender. ¿Por qué? Porque construyes un
producto mínimo viable, ¿no? Ese prototipo que hablábamos antes, es decir, un producto simple que te sirva simplemente, que pueda tener, que te permita mostrar las características fundamentales de tu producto, de forma que el cliente puedas interactuar con el cliente y preguntarle si lo usaría, si le serviría para sus necesidades, etcétera, ¿no? Puedas medir con lo que te ha dicho el cliente, puedes aprender y puedes validar y seguir adelante con lo que tú habías concebido inicialmente o cambiar cosas, ¿no? Lo que se llama en Lean, le llaman pivotar, ¿no? Perseverar o pivotar, ¿no? O sea, sí. Entonces cambias cosas, aprendes y vuelves a trabajar con ese producto mínimo viable cambiado, modificado, vuelves a preguntar al cliente, bueno, y ahora, y así es un ciclo hasta que ya te lleva a la parte final de lanzar tu producto final. Es como implicar al usuario final, sí, en el fondo, que es el que importa, en la definición de ese nuevo producto. Efectivamente. ¿No? Y igual hay veces que el producto final es muy diferente al que tú habías concebido inicialmente, o incluso habías pensado dirigirte a un tipo de gente y te das cuenta, a un segmento de clientes, y te das cuenta que tienes que dirigirte a otro, que lo va a valorar mucho más, por ejemplo. En gestión de proyectos, te preguntaba, Silvia, un poco... me has dicho Scrum, ¿no? Kanban, un poco, sí. Bueno, estos consiste, son ¿no? metodologías de gestión de proyectos, porque estamos hablando de innovación, y en innovación... ¿qué pasa? Que en los proyectos tradicionales tú puedes hacer un Microsoft Project porque tienes todos los datos muy claros, las fechas, divides las tareas, los procesos, pero en la innovación el entorno es complejo, hay mucha incertidumbre y hay muchos requisitos que van a ir, que no están claros, son inciertos o que incluso van a ir cambiando con el tiempo a lo largo del proceso. Entonces, este tipo de metodologías son más adecuadas para gestionar este tipo de proyectos en esos entornos de incertidumbre como son los de innovación. Entonces, el Scrum consiste simplemente en dividir el proceso en todo el proyecto en mini proyectos, de forma que tú entregas al cliente resultados completos, el cliente te da feedback y tú ya a partir de ahí inicias la siguiente fase con ese feedback del cliente, pues haciendo un poco, adaptando quizá tu proceso a esas necesidades del cliente. El Kanban es también parecido, el Kanban lo inició Toyota y luego se aplicó a las empresas de desarrollo de software. La primera que lo aplicó fue Microsoft y luego ya se extendió a otras. Y consiste en dar instrucciones de las diferentes fases mediante unas notas que se llaman Kanban, debe ser en japonés. Y entonces también ayuda troceando el proceso, a ir mejorando esas instrucciones y potenciando la eficiencia de las tareas. Con este tipo de metodologías que ayudan a trabajar de forma más eficiente, con mayor calidad, aproximarte más a las expectativas del cliente, porque efectivamente en cada final del mini proceso te está dando su feedback y está opinando, por tanto la satisfacción del cliente es mayor. Y el riesgo se minimiza, porque te estás ya adaptando, no esperas al final del proceso para darte cuenta de que había un fallo, sino que lo vas adecuando. No son exclusivas estas metodologías del mundo software, ¿verdad? Aunque típicamente se oye hablar más dentro del mundo software. De hecho, eso, en el caso de Kanban surgió en producción de coches, que se han popularizado, pero se pueden utilizar en cualquier tipo de proyecto. Vuestra empresa se dedica exactamente a un tipo de método que es el Fourth Innovation, ¿no? Sí, nosotros somos facilitadoras de una metodología que es Fourth Innovation Method, que tiene algunos aspectos en común, por ejemplo, con Design Thinking, porque efectivamente, como antes comentábamos, incorpora también al cliente el proceso de innovación. La metodología Fourth está dividida en 5 fases, es una metodología muy efectiva y te garantiza que en 20 semanas vas a generar entre 3 y 5 nuevos proyectos de innovación. Entonces son 5 fases, me he traído aquí una representación visual. El mapa también. De las islas, este típico, ¿verdad? Sí, en innovación, hay muchas metodologías y se habla mucho, lo asemejan un poco con el mundo de la aventura, ¿no? De la innovación, por ese decir, inicio una aventura porque no sé bien dónde voy a llegar, ¿no? Entonces, las fases son a toda máquina, donde aquí se crea un equipo comprometido de la empresa, observar y aprender, esa parte de observar el entorno y observar al cliente. Luego generar ideas, la generación de ideas. Luego testar las ideas con el cliente también, eso te ayuda a modificar los conceptos que has generado. Y al final la vuelta a casa, que acaba generando trabajas un plan de negocio para los conceptos que
que la empresa ha elegido. Con un montón ahí veo de cosas como el canal de la calma que precede a la tormenta, Sí. etcétera, un concepto como muy de juego en el Exacto, fondo también, sí, ¿no? un cierto concepto de juego, efectivamente, simpático, o cercano, sí, un poquito, que asocia un poco pues, relieves bueno, pues, propios que puede haber en una isla, ¿no? Sí, ¿Y en qué consiste exactamente este es el método, en qué consiste exactamente vuestra colaboración con los clientes? Bueno, nosotros dinamizamos, somos como el guía, ¿no? Que acompaña a la empresa. Al final la empresa es la que investiga a sus propios clientes, nosotros le acompañamos, le decimos lo que tiene que hacer, pero luego lo hacen ellos, las ideas las generan ellos, los conceptos los seleccionan ellos y ellos trabajan el plan de negocio. Nosotros estamos ahí acompañándoles. Durante todo el proceso, sí, desde todo el proceso. la definición, digamos, de la necesidad hasta Sí, que incluso también. A veces algunas empresas lo tienen claro hacia dónde tienen que enfocar su innovación, pero otras no. Y les ayudamos, incluso si tienen una ligera idea, les ayudamos a enfocar, porque es importante enfocar la innovación, saber un poco a dónde quieres ir. En este mundo de la innovación también se oye hablar de juegos serios, gamificación, como quiera que lo llamemos, y en concreto de Binacle, que creo que vosotros a su vez representáis, distribuís, formáis. Bueno, Binacle es un taller de generación de ideas en forma de juego también. Es un juego que se utiliza para empresas, ya sea para un departamento o para varios departamentos, porque es un objetivo global a nivel corporativo de la empresa. Entonces la empresa tiene que salir del carácter del reto, es decir, tiene un reto, partimos de un reto, un problema real que requiere unas ideas. Y entonces va pasando una serie de etapas, hay 4 equipos, hasta, bueno, pues si va el Bosque de las Luces, el Valle de las Dos Caras, hasta llegar a la Playa de las Oportunidades, que es donde va a intentar embarcar su idea, ¿no? Y que la empresa la apruebe y la implemente. Por mucho que a la historia le hayan dado el adjetivo de serio, ¿no? Juego serio, supongo que habrá alguna resistencia por parte de algunas empresas por adoptar este tipo de metodologías, ¿o no? Realmente no. Hombre, sí, bueno, cuando hablas de juego, de entrada la empresa ya dice, bueno, no, aquí esto yo no quiero, esto va a ser un cachondeo, la gente, no, esto de juego a mí no me gusta, ¿no? Pero es que es un juego serio, o sea, es lo que se llama serious game, es un juego serio porque es entretenido, tiene esa parte lúdica, pero las personas están trabajando porque están generando soluciones reales para la empresa, que luego van a trabajar. Hay veces que empresas lo utilizan en convenciones, que tienen la parte, por ejemplo, por la mañana hacen las presentaciones típicas que hacen las empresas en las convenciones, sobre los objetivos o la estrategia para el próximo año, y luego por la tarde quieren dar un toque un poco más relajado y hacen alguna actividad más, entre comillas, lúdica, y en ese caso, por ejemplo, pues incorporan, o sea, juegan una partida de Binacle con un reto real, que luego el resultado lo van a utilizar. Eres directora desde hace algunas ediciones de la Pamplona Innovation Week, no Innovation, sino Innovation. Cuéntanos un poco por qué Innovation. es eso. A veces me dicen, perdona, es Innovation, es un juego de palabras. Y bueno, a ver, es redundante porque la innovación implica acción, implica implementar. Pero queríamos precisamente destacar esa parte, porque a veces en algunos eventos escuchas charlas muy interesantes que son inspiradoras, pero aquí queríamos poner énfasis en la parte de acción. Es decir, es que vas aquí a innovar y, o sea, te vamos a empujar y vas a tener resultados, no solo inspiración, ¿no? Y también había la parte de emprendimiento, con lo cual puedes tener un networking interesante, o incluso si eres emprendedor puedes conocer a empresas que pueden ser tus clientes potenciales, o sea, entonces esa parte de acción la queríamos destacar. ¿Cuándo fue la última, un poco la valoración que haces y sobre todo cuándo es la Ha siguiente? habido 2 ediciones, la última fue en septiembre del año pasado, no, de 2017, y bueno, entonces en cada edición se utiliza una temática relacionada con la innovación o que esté de actualidad. Por ejemplo, en la última edición hablamos de transformación digital, de economía colaborativa y de innovación social. Y luego hay una feria de emprendimiento con stands de emprendedores que quieren presentar su nueva propuesta, ¿no?, al mercado. Eso te iba a preguntar, que también tiene una feria, ¿no? Un poco, ¿a quién está dirigida esa feria o cuáles son los potenciales expositores? A emprendedores que tienen una idea de negocio y que quieren exponerla y bueno, pues startups que buscan financiación o que buscan tener contacto con sus clientes, que los clientes pueden ser grandes empresas, que eso que hablábamos antes de innovación abierta. Una gran empresa puede encontrar ideas muy interesantes que puede incorporar en su proceso
en una startup. De hecho, bueno, en Innovation Week y aquí en Navarra, en Volkswagen, recientemente incorporó mediante una startup que había estado en Innovation Week en la primera edición, y para incorporar una tecnología de realidad virtual en el proceso productivo. Y ahí su fuente de innovación fue una startup. Perdona que recupere también otro palabra más para este glosario de palabras alrededor de la innovación. Has hablado de innovación social ahora, ¿la has mencionado? ¿Qué es eso de la innovación social? Bueno, la innovación social es una innovación que el valor que aporta es para mejorar la sociedad, ¿no? Al final es una mejora social que tradicionalmente ayudas para el desarrollo de la sociedad pues parece que solo mediante donaciones o algo así que les ayudas, pero aquí son empresas cuyo objetivo es mejorar la sociedad. La verdad es que por lo que podemos ver, o es opinión propia al menos, de las nuevas generaciones de ingenieros que vamos formando, pues claro, los estamos formando para un mundo completamente distinto a aquel para el que nos formaron nosotros, y desde luego se requiere de nuestros alumnos una cierta capacidad de creatividad, de innovación, etcétera, ¿no? Ya al alumno se le supone también una cierta capacidad de emprendimiento, porque la formación para un trabajador de cuenta ajena, digamos, que ha disminuido en interés, ¿no? en este mundo tan rápido. La pregunta sería, y que hemos hecho también otros entrevistados, ¿cómo se cuida al emprendedor en nuestra cultura? ¿Está suficientemente bien cuidado? ¿Cómo lo ves tú? Primero como emprendedora y después como observadora de muchas empresas de emprendimiento que surgen del emprendimiento, ¿no? Hombre, yo creo que está cambiando y que ahora en los últimos años se está empezando se potencia el emprendimiento y desde las administraciones públicas. Al final es una forma de generar empleo, de generar economía y de desarrollo económico, ¿no? Porque si montas una empresa pequeña y luego va creciendo, ¿no? Pues, y sí que me parece es una buena alternativa es decir, antes acababas la carrera, el grado que se llama ahora, y ya, pues bueno, ¿dónde busco trabajo? A ver quién me contrata, ¿no? Entonces el meter esta idea es que es una alternativa viable y pues es muy interesante y ahora es una tendencia. Pero falta todavía, pues bueno, quizá más mentorización, que ya la está habiendo. Ahora, por ejemplo, en Navarra tenemos un plan de emprendimiento y con medidas para favorecer, pero claro, ante la alternativa de un joven recién graduado, decir, es que aquí voy a tener ya un sueldo fijo y si monto mi negocio, el principio va a ser duro, tengo que pagar ya la cuota de autónomos, y mis ingresos, igual los primeros meses todavía no tengo ingresos, ¿no? Entonces esta parte es muy dura y no cualquiera se atreve a lanzarse, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que hace falta más apoyo económico para esa primera fase de lanzamiento incierta, apoyo también, bueno, pues de asesoramiento, porque hay gente que sale de una carrera que puede ser técnica, con una idea muy buena, pero quizá con un desconocimiento de otras facetas a nivel empresarial. Entonces ahí pues un asesoramiento en ese sentido siempre es muy positivo. Enganchando con esto último que dices tú, ¿qué se puede hacer exactamente desde la universidad para favorecer al menos aquellos alumnos que quieran dedicarse luego a sus propios negocios, al emprendimiento? ¿Qué podemos hacer, a tu juicio? Bueno, lo que decía antes de potenciar esa opción como una alternativa viable a la de trabajar por cuenta ajena, bueno, ayudarles un poco en esa generación inicial, en ese desarrollo inicial, mediante quizá un entorno, mediante la red de contactos de las universidades, que es muy interesante, ayudándoles quizá a buscar financiación, que la mayoría la necesitarán para su negocio, quizá mediante asesoramiento inicial. Bueno, aquí en la UBNA creo que tenéis iniciativas muy interesantes, ¿no? Como el LUCE, ¿no? El Laboratorio de Creación de Empresas. Y luego, relacionado con la innovación, ¿hay algo que podamos hacer desde la universidad para fomentar la formación en innovación o para que nuestros chicos sean más innovadores o potenciemos esa faceta suya, a tu juicio? ¿O cómo podríamos potenciar esa parte?
Bueno, yo creo que el ejemplo de este vídeo de empezar a hablar de estos conceptos a los estudiantes, incluso hablar de la opción de pensamiento creativo, ¿no? de generar nuevas ideas, de cuestionar las cosas que siempre se han hecho de otra manera, el cambiar un poco ese chip, el permitir quizá el enseñarles que el fallo forma parte del proceso de innovación y que no hay por qué acertar siempre a la primera. De hecho, grandes aciertos y grandes innovaciones de la humanidad han ido precedidas de muchos fallos anteriores, ¿no? De los que luego se ha aprendido para al final acertar, ¿no? Yo creo que esa mentalidad de innovar sí que se puede ir imbuyendo desde la educación, incluso desde antes de la etapa universitaria. Pues muchas gracias, Silvia. Esto es un poco lo que queríamos preguntarte. Muchas gracias por acercarnos a este apasionante mundo de la innovación tan creativo, ¿verdad? Porque la creatividad está muy relacionada con todos estos conceptos de la innovación. Y bueno, y tan necesarios en este mundo que va a una velocidad vertiginosa y que necesariamente hay que innovar o morir, ¿no? Así es, así es. Pues muchas gracias. A vosotros, gracias.